Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero contar un suceso que ocurrió en 1939, justo cuando fue al comenzar la Segunda Guerra Mundial. El trágico destino de los Yehudim, de los judíos europeos, se fue haciendo cada vez más evidente, sin que hubiera alguna forma posible de influir en su rescate. En una ocasión, había unos cientos de judíos ricos que habían comprado un barco con la intención de escaparse de Europa y de esa manera poder llevar a salvo a las familias, a sus familias hacia América. Pero para esto se necesitaban conseguir las visas para todas esas personas. De manera que se dirigieron entonces con el embajador de Estados Unidos en ese momento en el Reino Unido, y era de esperarse que para ese trámite no hubiera ninguna dificultad para poder obtener esas visas. Sin embargo, se encontraron con una dificultad que nadie se había imaginado. El embajador americano se negó a concederle las tan esperadas visas para poder viajar a los Estados Unidos a los judíos. Entonces estaban desilusionados y ante esa negación, y a pesar de haber insistido en ello, estos hombres no lo pensaron demasiado. Entonces tomaron la decisión de embarcarse de todas maneras y salvar sus vidas y las vidas de sus familias de la inminente aniquilación que ya se veía venir por parte de los nazis. De esa manera, entonces, partieron a América, aún sin visas de entrada en el país. Bueno, ya una vez en alta mar y rumbo a los Estados Unidos, les llegó la noticia al embajador de Estados Unidos en el Reino Unido que los judíos se habían embarcado hacia América sin su consentimiento y a pesar de que él les había negado las visas. Eso enfureció al embajador antisemita. Inmediatamente informó a las autoridades en Washington sobre ese buque, ese barco que se dirigía camino hacia los Estados Unidos, que iba cargado con cientos de almas judías que querían salvarse de ser asesinados por los alemanes. Bueno, una vez que arribó el barco al puerto de Estados Unidos y previamente ya habían sido advertido el gobierno americano desde su embajada en Londres, entonces no se les permitió bajar a la tierra, se les envió de regreso a Europa, que en esos momentos ya estaba en guerra. Desgraciadamente, una vez que arribaron a Europa, todos los judíos que viajaban en ese barco fueron detenidos y fueron enviados a los campos de concentración, donde posteriormente terminarían en los crematorios. El nombre de ese embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña era Joseph Patrick Kennedy. Era un conocido antisemita y colaboracionista de Hitler, que en el año 1938 el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, lo había nombrado como embajador en el Reino Unido. En septiembre de 1938, Kennedy recibió en Inglaterra la visita de Charles Lindbergh. Era otro declarado antisemita conocido como el héroe americano, era simpatizante del Tercer Reich. El famoso aviador acababa de estar en Alemania y le había asegurado al embajador Kennedy que el ejército alemán no tenía rival posible en Europa. Ante esa opinión, Joseph Kennedy transmitió a Washington lo siguiente y le dijo: Alemania tiene una potente aviación con la que puede bombardear cualquier ciudad europea sin que prácticamente pueda presentar ninguna posible resistencia. El 11 de septiembre de 1939, Joseph Kennedy, con sus esperanzas en una victoria nazi, manifestó a Washington su propuesta de un acuerdo de Estados Unidos con la Alemania nazi de Hitler. Ante ese suceso, un rabino de Londres, en aquella época llamado Israel Jacobson, furioso y acongojado, se presentó en la embajada de los Estados Unidos en Gran Bretaña ante ese malvado embajador y le recriminó con más o menos las siguientes palabras: Señor embajador, sus acciones no son comprensibles ni perdonables y en especial para una persona que ocupa un cargo tan alto como el suyo. A una persona que incurre en esta clase de hechos no se le puede ni siquiera considerar un ser humano. Por lo tanto, usted tiene que saber que, debido a su nefasta intervención, al negarle
usted la entrada a América a los pobres refugiados judíos, que solamente ellos pretendían salvar sus vidas de las garras del enemigo. Cientos de personas perdieron la vida en los crematorios de los campos de concentración. Y yo le puedo asegurar, le dijo el rabino, que por ese crimen que usted ha cometido, tanto usted como su familia serán malditos por generaciones. No mucho tiempo después, las desgracias de la familia Kennedy comenzaron a ensañarse con esa prestigiada familia, construyendo una de las historias familiares más trágicas conocidas en los Estados Unidos. Su hijo primogénito y el favorito llamado, igual que él, Joseph Patrick Jr., fue acribillado por el ejército alemán en 1944. Posteriormente, su hija Kathleen muere en un accidente de aviación cuando se dirigía a Cannes, Francia. En 1964, su hijo, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, muere asesinado en Dallas, seguido por su hermano Robert Francis Kennedy, también senador y candidato presidencial, que también había asesinado en 1968. El 19 de diciembre de 1961, también a la edad de 73 años, el mismo ex embajador antisemita Joseph Patrick Kennedy sufrió una embolia que lo dejó mudo e incapacitado durante 8 años, con el lado derecho de su cuerpo prácticamente paralizado. Pero no obstante, del cielo se encargaron que él permanezca plenamente consciente de todas las tragedias familiares que estaban ocurriendo, hasta que al final falleció apopléjico a raíz de un derrame cerebral el 18 de noviembre de 1969. Ken y Obedú Kol Oyebeja Israel.